Doctor Carlos, compañeros todos, eh, una alegría tener la oportunidad de compartir esta exposición que considero que es valiosísima en la adquisición de nuevos conocimientos sobre la historia del derecho, en un periodo que nos lleva aproximadamente 4 siglos, desde los años 1500 hasta los años 1800 aproximadamente. Permítame compartir brevemente, por favor, la pantalla para mencionarles de qué se trata los temas que compartiremos a continuación. Se nos asignó estos importantes temas sobre la administración en el virreinato. Hablaremos también sobre el derecho indiano, hablaremos un poquito sobre la Santa Inquisición y sobre, permítame mostrarle aquí, sobre la cultura jurídica virreinal. Finalizaremos haciendo algunas conclusiones a modo de cierre. Bueno, avancemos un poquito hablando sobre la administración en los virreinatos de América. Esto sucedió durante la época colonial y se basó en el derecho indiano. Como ustedes ya conocen, este derecho indiano era un conjunto de leyes y normativas que se promulgaban en la corona española. Tenían como objetivo regular la gobernabilidad en los territorios que estaban siendo conquistados en aquel tiempo, específicamente los territorios americanos. Les vamos a proporcionar a continuación una visión general, cómo estaba organizada la administración en los virreinatos y qué relación tenían estos con el derecho indiano. Un poquito sobre la administración en esta época de la historia. La monarquía española. Esta era la administración colonial y estaba bajo la autoridad directa de la corona española, ¿sí? Entonces, estos territorios, tanto Ecuador como Perú, como Bolivia y otros países, eran parte de la corona española, que gobernaba a través de funcionarios designados y que los representaban. Estos funcionarios, vamos a ver a continuación, tenían un nombre. Eran los virreyes y ellos estaban divididos por sectores, que llamamos los virreinatos, estaban divididos de manera administrativa en diferentes locaciones de los territorios que estaban siendo conquistados. Por ejemplo, ¿no? Ahí está el virreinato del Perú, había el virreinato de Nueva España, que incluía México, el virreinato de Granada, que incluía Colombia, Ecuador, Venezuela, y otros virreinatos. Recuerden que eran funcionarios designados que llevaban este nombre de virreyes. Vamos a comentarles un poquito más a medida que avanzamos con la presentación. A modo de despertar la curiosidad, ¿cuántos virreyes creen ustedes que gobernaron Lima durante los 300 años de virreinato? La historia nos dice que fueron 40 los virreyes que tuvo Lima entre los años de 1544 y 1824. Lima fue gobernada por 40 virreyes, siendo el primero, el año 1544, el señor Blasco Núñez de Vela, y el último virrey gobernó en 1823 o hasta 1823, de nombre José de la Serna. Avanzando un poquito más, quiero presentarles un poquito de la estructura, ¿no? La estructura cómo estaba organizado las autoridades virreinales en las diferentes colonias. No olvidemos que el rey estaba en España, la corona española era quien designaba personas de confianza, ¿sí? Y ahí está, en primer lugar, el virrey, ¿sí? Vamos a explicarles después las funciones que desempeñaba el virrey. Después del virrey estaba la Real Audiencia, seguido por el corregidor, había un intendente, estaba el cabildo y también el cacique. Esta era la estructura organizacional de la administración virreinal en aquellos años.
Hablando un poquito sobre el derecho indiano, la definición nos dice que consistía en una serie de leyes y normativas específicas para la administración de los territorios americanos. El doctor Carlos nos estaba hablando de en la clase anterior sobre las diferencias, y creo que vamos a discutir en clase más adelante, sobre las diferencias entre el derecho castellano y el derecho indiano, ¿sí? Estas leyes, refiriéndonos al derecho indiano, se basaban en las leyes de Indias. Tenían el propósito, tenían el objetivo de regular la administración del territorio conquistado. Por ejemplo, había leyes que regulaban la esclavitud indígena, leyes que tenían que ver con la conversión religiosa, leyes que tenían que ver con el comercio, leyes que tenían que ver con los impuestos. La suma y el conjunto de todas estas leyes formaban parte del derecho indiano. ¿Sí? Muy bien. Algunas características de este derecho. Nos dice que era un derecho esencialmente evangelizador. En segundo lugar, era un derecho asistemático. En tercer lugar, era un derecho casuístico. Además, era un derecho que tendía a predominar el derecho público por sobre el derecho privado. Esta es una diferencia muy importante que necesitamos entender. ¿Sí? El derecho en aquella época era público. No se había desarrollado muy bien como ahora lo tenemos el derecho privado, ¿no? El derecho, además, indiano tendía a la protección indígena, tendía a la protección indígena. Y finalmente, el derecho indiano estaba fundamentado en el principio de la personalidad del derecho. Necesitamos también saber, queridos compañeros, de que el derecho indiano atravesó en la historia por diferentes etapas. Creo que como toda norma, como toda ley, ¿verdad? Como toda comprensión, como todo conocimiento, mm, no podemos decir que ya está perfecto, sino a medida que van surgiendo las circunstancias particulares, el derecho va evolucionando para poder atender mejor las necesidades de las personas. Por ejemplo, el primer periodo comienza con la capitulación de Toledo. Esto sucedió el año de 1529. En esta primera etapa inicial del derecho indiano, Claudio Pizarro, no Claudio Pizarro, el jugador, sino el conquistador Pizarro, obtiene la conquista del Perú. En este periodo se fundan las primeras ciudades, entre las que están la toma de posesión y la fundación de la ciudad del Cusco. Esto es muy importante, porque las ciudades están surgiendo, están en una etapa de nacimiento, y el derecho indiano entra en su primera etapa. Ahí están las ciudades de Cusco, están la fundación de Trujillo, de Lima y otras ciudades importantes, las más antiguas de nuestro país. En este primer periodo, en el periodo de la fundación de las importantes ciudades del país, es donde comienza la capitulación de Toledo. Es la primera etapa del derecho indiano. Este primer periodo se prolonga hasta las nuevas leyes que se dieron en 1542. Luego tenemos una segunda etapa, un poquito más desarrollado el derecho indiano, ¿no? Que va desde el año 1542 hasta el año de 1596. Es conocido esta segunda etapa como el periodo de organización. Después de que las ciudades empiezan a establecerse y las poblaciones empiezan a crecer en estas ciudades, se inicia con la promulgación de nuevas leyes en 1542 y con la designación del virrey y miembros de la Audiencia del Perú. Esta etapa termina con los esfuerzos generales de recopilación con el Código Ovaldino de 1571, los trabajos de Alonso de Zorita de 1574 y la publicación del Cedulario de Encinas de 1596. Pero no es allí, sino que avanza el derecho indiano a una tercera etapa, que corresponde a los periodos de 1596 a 1680. Es conocida esta etapa como la etapa de la preparación de la recopilación. En esta etapa
se fijan definitivamente las bases de la organización de las Indias Occidentales y el virreinato del Perú alcanza su esplendor territorial. Miren la importancia del derecho indiano, la importancia de tener una administración estructurada del gobierno, con las normas y con las leyes que existían, que formaban parte del derecho indiano. El virreinato del Perú alcanza su esplendor territorial. Después vendría un cuarto periodo que comprende de 1680 a 1792. En este periodo, en la cuarta etapa del desarrollo del derecho indiano, es la aplicación de la recopilación de 1680, en donde se realizan esfuerzos por el nuevo código. En ella no podía faltar el elemento peruano con las ordenanzas de Ballesteros de 1685, donde estas ordenanzas de Ballesteros reúnen las órdenes ejecutorias, provisiones y cédulas reales posteriores a las ordenanzas de Toledo, conteniendo así, por tanto, el régimen legal de la colonia a mediados del siglo XVII. De esta manera, compañeros, apreciado profesor, llegamos a la quinta y última etapa que atravesó el derecho indiano. El quinto y último periodo comprende desde 1792 hasta el año de 1821 y es conocido esta etapa como que estuvo relacionado con la agitación revolucionaria, en la que apenas destacó como instrumento político la Constitución de 1812, que modificaba la condición política de las Indias. Entonces, por favor, recordemos siempre, cuando oímos del derecho indiano, recordemos estas 5 etapas de inicio, de desarrollo, de consolidación y de cese, ¿no? A través de estos 300 años de vigencia. Siguiendo con la segunda parte de nuestra exposición, nos corresponde también presentarles un tema muy importante que aborda sobre la Santa Inquisición en el Perú. Cuando hablamos de la Santa Inquisición, tenemos que recordar que esta también tuvo presencia en el Perú durante la época colonial, ¿sí? La Inquisición era una institución de la Iglesia Católica. Cuando hablamos de institución, hablamos de una estructura organizacional, ¿verdad? Esta institución que correspondía a la Iglesia Católica y también correspondía al Estado español, tenía la encargatura, tenía el objetivo de perseguir, juzgar, castigar a aquellos que eran considerados herejes, a aquellos que eran considerados apóstatas, a aquellos que eran considerados practicantes de otras religiones diferentes al catolicismo. Tenemos que ubicarnos en el contexto de aquella época, ¿sí? La religión que trajo la corona de España, pues era la religión católica, ¿sí? Y la Santa Inquisición tuvo la finalidad de regular las prácticas religiosas, pero utilizando, vamos a ver un poquito más adelante, utilizando medios y formas que hoy no se podrían aplicar, ¿sí? Aquí algunas características claves de la Inquisición en el Perú. Respecto a su fundación, la Inquisición en el Perú se establece oficialmente como institución de la Iglesia Católica en el año de 1569 por una célula real del rey Felipe II de España. Y ahí vemos que el objetivo principal de la Inquisición era asegurar la ortodoxia religiosa en el territorio colonial, ¿sí? Respecto a su jurisdicción, la Inquisición peruana tenía jurisdicción sobre un vasto territorio que no solamente incluía el virreinato del Perú, sino que también diferentes otros virreinatos, parte de lo que hoy son Ecuador y Colombia. La sede de la Inquisición en el Perú se encontraba en Lima,
la capital del virreinato del Perú. La construcción del edificio de la Inquisición en Lima se terminó de realizar el año de 1570 y todavía existe como un sitio histórico, ¿sí? Y está abierto a la población en general como un museo, ¿no? Donde se puede presenciar todas las prácticas que se realizaban en ese lugar. Bueno, hablemos entonces algunas de las actividades que eran realizadas por la Inquisición. La historia nos dice que se realizaba la persecución de herejías, ¿sí? Entendamos como herejías a aquellas creencias y doctrinas que no tienen fundamento bíblico, ¿no? O no tienen fundamento religioso, valga la redundancia, ¿no? Entonces, las herejías son aquellas enseñanzas, aquellas doctrinas, aquellas prácticas que contradicen lo que la iglesia enseñaba en su momento, ¿no? Entonces había una sanción para los que practicaban las herejías y tenían un nombre en particular llamado los herejes. Entonces la misión principal de la Santa Inquisición era perseguir a estos herejes, encontrarlos y administrarles penas y castigos, que vamos a ver a continuación cuáles eran. La principal función de la Inquisición en el Perú era perseguir, castigar a quienes se consideraban herejes. Esto incluye a aquellos que practicaban religión diferente a nosotros mismos, como los judíos, los musulmanes y los protestantes. En esa época, la Inquisición también buscaba realizar un control ideológico. Además de perseguir herejías religiosas, la Inquisición también estaba preocupada por el control ideológico y político, algo que hoy entendemos que están separadas, ¿no? La religión por un lado, la política por otro lado. Pero en aquellos días, el control no solamente de parte de la Inquisición el interés no solamente era religioso, sino también había de por medio de un interés político. Ambos estaban juntos. Se esforzaba la Inquisición por mantener la ortodoxia religiosa y la lealtad al rey de España. ¿Cuáles eran los procesos inquisitoriales? La Inquisición llevaba a cabo procesos inquisitoriales en los que se interrogaba, se acusaba y se juzgaba. Miren todo ese proceso, ¿no? A las personas sospechosas de herejía. Muchas de estas personas fueron juzgadas equivocadamente y recibieron castigos que no les correspondían, ¿sí? Creo yo que no estaba tan desarrollado como ahora lo tenemos, la comprobación de información, etcétera. Mucho de lo que se practicaba en ese tiempo era subjetivo, ¿no? Entonces, alguien era sospechoso de herejía, corría el grave peligro de ser acusado como un hereje, como un brujo, como una bruja, ¿no? Estos procesos a menudo eran secretos, miren, eran secretos. Las personas acusadas no siempre tenían la oportunidad de defenderse adecuadamente, ¿sí? Entonces, creo yo que se cometieron muchos actos de injusticia y personas inocentes terminaron pagando y recibiendo sanciones drásticas como si hubieran sido culpables de aquellos actos de herejía. Respecto a los castigos, amigos, las personas condenadas por la Inquisición podían enfrentar penas muy graves, desde leves hasta muy graves. ¿Cuáles eran estas penas? La confiscalización de bienes, el exilio, la prisión y en casos extremos se producían hasta ejecuciones públicas, la pena de muerte. Vamos a ver a continuación algunos de estos castigos. El proceso en este gráfico nos muestra de que después del proceso, la más leve sospecha podía ser una persona podía ser acusada. Ante la mínima sospecha, una persona podía ser acusada, procesada y juzgada. ¿A quién era encerrado en una cárcel? Se le encerraba a la persona en una cárcel especial del Tribunal de la Inquisición y ahí la persona pasaba por torturas como mecanismos para purificación de su alma.
Se lograba de esa manera la confesión del inculpado. Es decir, lo que se buscaba es de que la persona a quien se le consideraba hereje pudiera renunciar a sus herejías, ¿sí? Que pudiera descartar, desechar las ideas religiosas contrarias a las que la Inquisición pregonaba, defendía, predicaba pues, el catolicismo, ¿no? Entonces, por medio de las torturas, se buscaba la purificación del alma y las personas debían de renunciar de esta manera a toda creencia contraria a lo que la iglesia enseñaba. Bueno, regresamos un poquito. Vamos a ver las funciones del virrey. Este cargo era representante del rey, era la máxima autoridad pública, no solamente para reforzar un poquito, y estaba encargado de propagar la fe católica y evangelizar a los indígenas. Este administraba los fondos fiscales, nombraba autoridades tales como los lugartenientes, corregidores y alcaldes. Bueno, cerramos el paréntesis y volvemos a la Inquisición. ¿Qué se castigaba? Se castigaba delitos de herejía, ¿sí? Aquellas personas que no estaban de acuerdo con las enseñanzas de la iglesia, como sus dogmas y prácticas, eran castigadas. También se castigaban los pecados contra las buenas costumbres, como la bigamia, la brujería, entre otras prácticas, pero todas aquellas que contradecían la enseñanza religiosa de la fe católica, se castigaban. Y también se castigaban a la lectura de los libros prohibidos en una lista que anualmente publicaba el Santo Oficio. Es decir, cada año se publicaba la lista de los libros que estaba prohibido que la población lea. Si alguien leía y era encontrado o se le acusaba o era sospechoso de estar leyendo esos libros, recibía el merecido castigo. Bueno, aquí he puesto para conocer un poquito de aquellos castigos por los cuales atravesaban los herejes. Ahí está. Ven ustedes aquí una mesa en donde están los jueces de la Inquisición, ¿no? Están los jueces allí. Y aquí están los verdugos. Una vez recibido la sentencia, se ejecutaba ipso facto. Y recuerden, muchas de estas prácticas de castigos se realizaban de manera secreta y el hereje, considerado así, no podía defenderse. Está el castigo del péndulo, y ustedes ven en la imagen allí un hombre atado de las manos, ¿sí? Con peso en los pies, y se le jalaba hasta la parte de arriba, ¿no? Hasta fracturar y quebrar las extremidades. Después encontramos otro castigo llamado la doncella de hierro, era como una especie de sarcófago con estacas metálicas en su interior, y allí se iban cerrando, 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 y estas estacas iban penetrando, penetrando la carne, produciendo un dolor insoportable hasta producir en el sentenciado una muerte dolorosa, lenta y agónica. Otro método de castigo era la toca. Este método consistía en pañuelos que cubrían la boca de las mujeres. La toca se introducía en la boca de la víctima, intentando que incluso llegara hasta la tráquea. Posteriormente se vertía agua sobre la toca para que se empapase de agua, y esto terminaba ahogando, asfixiando a los sentenciados. Está otro castigo conocido como el brasero en llamas. Consistía en acercar a los pies del prisionero para que tuviese una primera impresión de lo que sería su muerte en la hoguera si no confesaba sus pecados. Es decir, las personas que finalmente morían eran aquellos que pues no renunciaban a sus prácticas herejes, ¿no? Pero si ellos llegaba un momento de lucidez y decían, no, 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 no quiero morir, renuncio a mi práctica, voy a obedecer, voy a hacer caso, voy a practicar las enseñanzas, estuve equivocado, pues se salvaba, ¿no? Pero había personas que finalmente morían por no renunciar a la fe que ellos consideraban suya, ¿no? Una fe personal. Y morían así en la hoguera. Había también el empalamiento, lo que consistía en una enorme estaca que perforaba y atravesaba el cuerpo de un extremo como un anticucho, ¿no? Una carne asada.
Normalmente este proceso solía morir, pero se daban casos en los que se sobrevivía al sufrimiento durante casi un día. Era otra forma de castigo a los herejes por parte de la Inquisición. Había también la tortura del potro. Esto consiste en colocar el preso sobre una mesa, amarrado las extremidades, y se lo iba jalando, 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 estirando, 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 causándole una muerte lenta, terrible y dolorosa. Nos dice la historia que era uno de los métodos de tortura más empleado en el mundo, que lo tomó la Inquisición para administrar justicia contra los herejes. La Inquisición tuvo su declive en el Perú, empezó a declinarse y su influencia a perderse en el siglo XVIII. Esto debido a los cambios en la política y la religión en Europa. Recuerdan ustedes eh, eh, la Revolución Francesa en 1798, cuando uno de los generales llamado Verdier, generales italianos, toma prisionero al Papa Pío VI, lo lleva al exilio, donde finalmente el Papa muere y la Iglesia pasa por una crisis organizacional en su administración. Entonces hubo un declive, no solamente en el Virreinato del Perú, sino de la influencia de la Iglesia Católica en todo el mundo, y tuvo su efecto en el Virreinato del Perú también, en las colonias americanas. Bueno, puse esto porque considero que es importante que nosotros sepamos, el Papa Juan Pablo II pidió perdón por los errores cometidos por la Iglesia Católica en el pasado, incluyendo la Inquisición. El 12 de marzo del año 2000, durante el año jubileo, el Papa Juan Pablo II emitió una carta titulada Memoria y Reconciliación, la Iglesia y las culpas del pasado, en la que se disculpaba por diversos errores y pecados cometidos a lo largo de la historia de la Iglesia, entre ellos la Inquisición. Quiere decir que la Iglesia pidió perdón, ¿no? Pidió perdón, reconoció que no debió haber procedido de esta manera. Los métodos evangelizadores de aquella época no fueron los correctos. Entonces, el Papa, en el año 2000, el Papa Juan Pablo II pidió perdón. En la carta el Papa decía, pedía perdón por los sufrimientos causados por la Inquisición y reconocía las injusticias cometidas en nombre de la fe. Este gesto simbolizó un intento de reconciliación y sanación de las heridas causadas por la persecución religiosa y la reprensión que tuvieron lugar en el pasado. Cabe destacar que esta disculpa no borró los eventos históricos, pero representó un paso muy importante hacia la reconciliación y la búsqueda de la paz en la iglesia y en la sociedad en general. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que el Papa Juan Pablo II haya hecho ha hecho público este reconocimiento y el pedido de perdón y la reconciliación. Bueno, la presencia de la Inquisición en el Perú fue parte de la estructura del control colonial y tenía como objetivo mantener la ortodoxia religiosa y política en la colonia. A medida que avanzaba el tiempo y se acercaba a la independencia, la influencia de la Inquisición disminuyó, se fue perdiendo. Qué bueno, ¿no? Muchos de nosotros creo que hubiéramos sido castigados por, por herejes, pero qué bueno que ya disminuyó y desapareció finalmente ya, con su abolición en el Perú en el año 1820, en medio del proceso de independencia del Perú. Finalmente, el último tema que nos corresponde presentar es la cultura jurídica en el Perú virreinal. Este es más breve que los temas anteriores. Cuando hablamos de cultura jurídica en el Perú virreinal, tenemos que empezar por la organización política, empezar por cómo está organizada, cómo era la organización política en el Perú virreinal. ¿Sí? Esto comprendía el periodo de dominio español hasta la llegada de Francisco Pizarro en 1532. Desde ese año avanzamos hasta 1830. Por eso que hablamos de la época virreinal, colonial, aproximadamente 300 años, ¿no? Y todo este periodo, el sistema colonial jerarquizado y centralizado bajo el control de la corona española. Aquí se describen los elementos claves de la organización política en ese periodo. Ya hablamos sobre el virreinato del Perú, sí, ya mencionamos sobre eso. También hablamos sobre el virrey. ¿Sí? ¿Quién era el virrey? Era un representante máximo de la corona española en los territorios coloniales que habían sido conquistados en esa época. ¿Sí? La autoridad del virrey lo abarcaba todo, desde la administración gubernamental
hasta la recaudación de impuestos. Cuando hablamos de la Real Audiencia, conocemos sus funciones. Cada virreinato tenía una Real Audiencia, un tribunal de justicia que actuaba como una especie de contrapeso al poder del virrey, lo que nosotros podríamos llamar ahorita el Congreso, ¿no? El poder legislativo, como que una figura primigenia, una figura ¿no? Una figura que se asemeja un poco a lo que hoy tenemos como el Congreso, buscaba sopesar el poder del rey, ¿no? Estaba compuesto por jueces, tenía la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de las leyes y la administración de justicia. Los cabildos, a nivel local, las ciudades, los pueblos estaban organizados en cabildos y los cabildos eran consejos municipales encargados de la administración local. Estos cabildos tenían cierta autonomía en asuntos locales, pero estaban subordinados al virrey, ¿sí? El virrey era pues, lo máximo, ¿no? Era, como llamaríamos hoy, el presidente, ¿no? O como en la clase, pues, profesor Carlos, ¿no? Lo máximo. Funciones del cabildo, amigos. La distribución de solares entre los fundadores de iglesia, el trabajo de los cabildos, ¿sí? Ellos fijaban los árbitros locales, los cabildos administraban las rentas provenientes de los servicios locales, defendían las ciudades de las revueltas indígenas, de las revueltas internas, ¿sí? Ellos controlaban los precios de los artículos de primera necesidad y también supervisaban las prestaciones de salud. La iglesia, que también tenía una injerencia fuerte, no solamente en el aspecto religioso, también en el aspecto político, tenía una influencia notoria, importantísima. El clero desempeñaba un papel importante en la administración, tenía una fuerte presencia en la vida cotidiana de la población. ¿Cómo estaba estratificada la sociedad? Bueno, en aquellos años, la sociedad en el Perú colonial estaba fuertemente estratificada. En la cima de la jerarquía, es decir, la sociedad, la clase alta, como podríamos llamarla en estos días, estaba por aquellas personas que eran los españoles, nacidos en España. Entonces ellos conformaban la sociedad alta en el Perú virreinal, en el Perú colonial. Después de los españoles nacidos en España que vivían en territorio colonial, estaban los criollos. ¿Quiénes eran los criollos? Eran los españoles, pero que ya habían nacido en América, en territorio colonial, ¿no? Entonces, papás españoles nacidos en territorio del Perú. Y en tercer lugar estaban los mestizos, ¿sí? Los mestizos ya, los mestizos eran, como su nombre dice, ¿no? Entre un español y un indígena, ¿no? Un español y un peruano, puedo decirlo, ya mestizo. Después venían los indígenas, la parte baja. Y finalmente estaban los esclavos, bueno, los indígenas, oriundos del país, ¿no? Y finalmente los esclavos africanos estaban en lo más bajo de la sociedad virreinal del Perú. Respecto a la economía de la época virreinal, estaba basada en la minería. La economía del Perú virreinal se basaba en gran medida en la minería de metales preciosos, especialmente la plata extraída de las minas de Potosí y Bolivia. La corona española tenía el monopolio sobre la producción y exportación de metales preciosos. Sistema de mitas. Esto nos dice que se implementó en el Perú virreinal el sistema de mitas. ¿Qué era el sistema de mitas? Era una especie de trabajo forzado de los indígenas en las minas y en otras obras públicas. Esto causó gran sufrimiento durante todo el tiempo que se practicó y se llevó a cabo el sistema de mitas en la población indígena. La organización política en el Perú virreinal era esencialmente una estructura colonial, diseñada para beneficiar a la corona española, es decir, los recursos no se prestaban mucho para desarrollar la colonia, sino que eran llevadas a España. Y la élite española era la que se beneficiaba también, ¿no? Los gobernantes. Esta jerarquía y sistema de control colonial contribuyeron a las tensiones que finalmente llevaron a los movimientos independistas en el siglo XIX. El contexto nos presenta que se desarrollaba sujetos fundamentales de derechos, no eran los individuos, sino las corporaciones. Los jueces no estaban sujetos a los mandatos de leyes generales, sino a los dictámenes
de la voluntad de Dios. ¿Sí? Interesante, ¿no? El rey como fuente de justicia. Hasta el siglo XVIII, el poder del monarca era el de la jurisdicción, juez supremo, ¿sí? Era la forma como se mantuvo el equilibrio social. Es decir, el rey tenía la última palabra, era incuestionable, ¿no? Una de sus principales funciones del rey era la administración de justicia, era juzgar. No existía la noción de división de poderes, ¿sí? El rey tenía concentrado en él todo el poder y su par, el virrey, pues también tenía ese mismo modelo de administración. En el Perú virreinal se combinaron las atribuciones judiciales con las administrativas, se combinaban juntos, no estaban separadas, como fueron los casos de la audiencia, los cabildos que vimos, los corregimientos de indios, entre otros. En este contexto se entendía que el primer deber del rey era la administración de justicia. Esto estaba estipulado en las ordenanzas reales de Castilla en 1848, donde ya dijimos que el rey estaba, su principal función era administrar justicia. Bueno, hasta el siglo XVIII, el poder del monarca tenía esas atribuciones. Y estamos llegando a la parte final, ¿sí? A la parte final. La perspectiva filosófica se creía que las leyes eternas de Dios y las leyes falibles de los hombres estaban íntimamente vinculadas, ¿sí? Y hablando sobre los municipios en el Virreinato del Perú, al conquistar América, los españoles estaban teniendo importantes en el gobierno de su ciudad, importancia marcada en el gobierno de sus ciudades, igualdad ante la ley, derecho de los vecinos a elegir a sus magistrados concejales y la responsabilidad política de las funciones municipales. Algunas conclusiones respecto a, respecto a la exposición de de esta parte de los temas que se nos asignaron, es de que vemos un desarrollo en las leyes que hoy tenemos, ¿no? Hoy hay muchos años de experiencia, de práctica, que han permitido que las leyes hayan experimentado por una evolución importante, de tal manera que hoy se puede ver notoriamente la separación entre lo que es la parte religiosa, la parte eclesiástica y la parte básicamente de leyes, ¿no? La administración de justicia y además ya hay una parte administrativa, ¿no? Entonces eso lo vemos explicado, lo vemos graficado en la división de poderes que tenemos hoy como Estado, ¿sí? Que esperamos que la exposición presentada haya sumado un poquito más a la comprensión de la historia del derecho en el Perú virreinal. Gracias por su gentil atención, esperando tener otra oportunidad para seguir creciendo juntos en esta experiencia tan especial de crecimiento académico en el área del derecho. Hasta la próxima.